electrónica, es la explicación para entender por qué es tan buen solvente de compuestos iónicos en cuanto a la interacción que forma el agua con esos compuestos sólidos, que es lo que se llama procesos de hidratación. Bien, acá les recuerdo lo que habíamos dicho anteriormente. En el caso del agua con el amoníaco y acá en las características del puente de hidrógeno que vimos anteriormente. ¿Por qué le quiero recordar esto? Primero, para volver a algo de lo que habíamos visto anteriormente. Todos los compuestos que forman puente de hidrógeno van a tener valores de su punto de ebullición superiores a los restos, al resto de los elementos del grupo. Algo de esto conversamos los otros días que alguien nos había planteado para el caso del sólido. Es verdad que en el caso de el punto de fusión del yoduro es mayor que el del fluoruro, pero la explicación en cuanto a la tendencia general es la misma que vamos a plantearnos acá. Vean, o sea, en cuanto a la formación de puente de hidrógeno, explicando que sus valores son superiores que los del resto del grupo, porque lo estamos planteando de un punto de vista general, no por un caso particular, que el que quiera puede ir al capítulo 9 del libro de Catherine y analizar las características del sólido del yoduro de hidrógeno. Vean en el caso de los compuestos que no presentan puente de hidrógeno, como en el caso del metano, que sus valores son mucho más chicos, porque las únicas fuerzas que van a estar presentes acá son las fuerzas de London, que aumentan en la misma medida que bajamos en el grupo. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, por un lado, las características relativamente altas de los valores de su punto de ebullición y de fusión, y por otro lado, la interacción que habíamos visto con los sólidos. Esta característica que la vimos fundamentalmente cuando analizamos los sólidos en cuanto a el ciclo de Von Haber. Por favor, bájame un poquito ahí el retorno, Claudia. El ciclo de Von Haber. Bien, que es una de las explicaciones de por qué se genera la solubilidad de un sólido. Para recordarlo, simplemente recuerden un proceso de hidratación. Recuerdo que si cambiamos el agua por cualquier otra molécula es lo que se conoce como solvatación. Y el proceso está referido a partir del calor de disolución para generar el sólido disuelto, que incluye un proceso de energía reticular, energía, como el proceso es contrario a la energía reticular, este valor acá sería positivo, y con un segundo proceso de hidratación, que es el caso de la interacción de las moléculas de agua con los iones que vamos a tener presentes. Bien, simplemente a manera de recordar. Sigamos entonces ahora analizando dentro de los hidruros que tenemos con el oxígeno en el caso de el agua oxigenada. ¿Y qué cosa es lo importante que tenemos que analizar acá? Bueno, primero, lo interesante de la estructura en cuanto a que forma también una forma angular, que es la explicación de que la molécula sea polar. De hecho, tiene hasta un momento dipolo mayor que el agua. Ahora bien, en función de lo que analizamos anteriormente, de la repulsión del par de los pares libres entre sí a lo largo del enlace de los oxígenos, este compuesto es un compuesto que es mucho más reactivo porque este enlace es débil. Eso da como resultado las propiedades que hemos estudiado del agua oxigenada en cuanto a su carácter oxidante y reductor. Fíjense acá una característica interesante, porque normalmente cuando lo vamos a utilizar para favorecer su carácter oxidante, lo vamos a hacer en un medio ácido, y cuando vamos a utilizarlo como un agente reductor, vamos a utilizarlo en un medio básico. Bien, acá están los valores que nos explican claramente por qué en un medio es mejor agente que en el otro. Acá simplemente, y recordando una pregunta que nos habían hecho, las características en función de dependencia con quién reacciona, si reacciona con un oxidante tan fuerte como el
permanganato de potasio, evidentemente este va como un agente reductor. Si acá lo tenemos con el hierro 2, va a provocar la oxidación de hierro 2 a hierro 3. Bien. Vamos entonces a hablar del resto de los hidruros, donde el más importante y uno de los más venenosos es el sulfuro de hidrógeno, y que su presencia se determina por el olor tan desagradable que está relacionado con un huevo descompuesto. Y cuando vemos que el huevo está descompuesto, si ustedes se fijan, aparte de tirarlo rápidamente por la peste que tiene, van a ver que hay algo verdecito presente sobre la clara y la yema de ese huevo. Esa es la presencia de este muchacho. Los métodos de obtención pueden ser un método directo, sin embargo, la manera mejor o el rendimiento mayor de la reacción lo vamos a obtener a partir de la reacción de un ácido con el sulfuro del metal correspondiente. Lo mismo ocurre para el resto de los elementos del grupo. Cuando estemos hablando de los halogenuros, si bien tenemos una gran cantidad de compuestos presentados, el más importante es el hexafluor de azufre, hexafluoruro de azufre. Si bien tenemos toda una serie de compuestos para los elementos con el azufre, debido a la alta electronegatividad del mismo. En la medida de compuestos como el dicloruro de diazufre, un compuesto muy reactivo que tiende a la formación del cloruro de azufre. Acá la presencia de este compuesto del difluoruro de diazufre, para mí lo interesante que tiene es en cuanto a su estructura muy similar a la que vimos para el agua oxigenada. Vamos a poder tener presente todos los estados de oxidación, no así para el caso de los cloruros de bromuro, y en el caso de los ioduros, por ejemplo, no tenemos la formación de los elementos con el yodo en muchos de los casos, bien, siendo muy inestables los mismos. Vuelvo a decir que el más importante es los compuestos del hexafluor. Acá algunos métodos de obtención, reacción directa, algunas de las reacciones para la obtención de algunos compuestos que son importantes, como el dióxido de azufre, que vamos a analizar posteriormente. Y no quiero pasar por alto la obtención del cloruro de tionilo, cloruro de sulfurilo, porque mezcla la presencia del pectóxido de fósforo en método de obtención de los mismos, como habíamos visto anteriormente, y por el carácter clorante que tiene el cloruro de fosforilo, que ustedes lo van a ver bastante en sus reacciones en química orgánica. Acá, una de las cosas que me interesa más que ustedes analicen a la hora de estos compuestos son las estructuras de Lewis de los mismos. Bien, algo de esto lo vimos ya en las clases que estaban referidas a uniones químicas. Bien, vamos a ver ahora los óxidos. Y claramente cuando analicemos los óxidos vamos a tener que recordar la importancia de los óxidos de los elementos del grupo 1 y 2, en qué sentido me estoy refiriendo a esto, a que van a ser compuestos iónicos, mientras que cuando los tengamos con los elementos del grupo 5, los grupos 6, grupo 7, van a ser óxidos ácidos. Además, acá tenemos también los peróxidos y los superóxidos. Cuando estemos analizando los óxidos que forman con los elementos del grupo 6, lo más importante, claramente, ¿quiénes van a ser? El dióxido de azufre y el trióxido de azufre, que son óxidos ácidos, donde el más importante es el trióxido de azufre por su utilización en el método de obtención de ácido sulfúrico. También van a ser importantes para nosotros los oxoaniones del azufre, todos los oxoácidos en cuanto a las sales que hemos
visto en múltiples reacciones, como el caso del sulfito, sulfato, el tiosulfato, el ditionato, ditionitio, donde en estos últimos casos, más allá del ditionato, que lo hemos visto en las reacciones de oxidación-reducción, valoración de yodo, es interesante en cuanto a la formación de enlace entre los átomos de azufre. Eso es la característica más interesante que tienen estos compuestos. Bien, ahora quiero hacer algo que hemos venido haciendo a lo largo de todas estas encuentros donde hemos analizado la química descriptiva de los elementos representativos, que es analizar las características ácido-base de los compuestos que estamos estudiando. En el caso de los óxidos, que ya hemos visto que tienen una gran estabilidad, nosotros los analizamos en los ciclos de von Haber, la formación de los óxidos de elementos del grupo 1, los elementos del grupo 2, pero igualmente podríamos estudiar el resto de los compuestos. Vamos a analizar ahora las características ácido-base de los mismos. En cuanto a qué cosa, la ruptura del enlace formando un hidróxido en el medio o la liberación de hidrógeno al medio. Está claro que cuando nosotros estamos hablando de los elementos que van a formar, o sea, los compuestos que van a formar con los elementos del grupo 1 y 2, disculpen, que tienen un marcado carácter iónico, nosotros en solución vamos a tener al ion oxígeno 2 menos, al óxido. Este compuesto es, como analizamos cuando estudiamos carácter ácido, cuando vimos ácido base en química general, es un compuesto que es compuesto básico, ya que me va a dar electrones al medio formando esta especie. Ahora, si la ruptura, en lugar de producirse por este lado, se genera por acá, yo voy a tener un ácido como vimos anteriormente. Esta X no está referida a los elementos halógenos como hemos visto anteriormente, sino de una manera general va a estar referida a todos los elementos representativos de la tabla periódica, y lo que vamos a hacer es analizarlo cuando se va a favorecer la ruptura por acá o por acá en función de la hidrólisis. Bien, nosotros tenemos dos posibilidades. Una, que es la formación de ácidos, en función de que tengo protones en medio. Y otra va a ser la formación de hidroxilos. ¿Por qué va a estar generado esto? Por la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el elemento representativo. Si el hidrógeno es un compuesto que tiene menor electronegatividad, como ocurre con el caso del nitrógeno, del azufre, del flúor y demás, nosotros lo que vamos a generar es una mayor polaridad de este enlace. ¿Por qué? Por la diferencia de la electronegatividad entre este señor y este señor. Entonces, si este enlace es el enlace más polar, entonces se va a producir la ruptura acá y por tanto tenemos una especie ácida. Si por el contrario el hidrógeno es más electronegativo, como ocurre en este compuesto que están acá, que sabemos que son los elementos menos electronegativos que hay dentro de la tabla periódica, la ruptura es en este enlace. ¿Por qué? Porque este es el enlace que más polaridad va a tener. Y por tanto tenemos una especie básica. Cuando las diferencias de electronegatividad sean similares, van a ser el carácter anfotérico que tienen los óxidos que estemos analizando. Bien, vamos entonces ahora a ver los óxidos de azufre, que habíamos dicho que son los más interesantes en cuanto a su aplicación. Son óxidos covalentes, como ya hemos dicho anteriormente, y se pueden obtener a partir de la oxidación directa del azufre y la adición de un ácido a la sal del sulfito, donde que vamos a tratar de analizar esta reacción en función de ese equilibrio, algo similar a lo que vimos para el cloro, para tener una idea de lo que vamos a conversar.
En el laboratorio vamos a ver un método de obtención que ya la reacción redox habíamos analizado a partir de el cobre y el ácido sulfúrico, donde este es nuestro agente oxidante generando el dióxido en medio. Nosotros acá, ¿qué es lo que quiero resaltar de este medio que tenemos acá? Nosotros vamos a tener una especie en forma gaseosa, el equilibrio va a estar favorecido hacia la forma gaseosa. Por eso, generalmente, cuando nosotros queremos trabajar con una concentración de una especie de azufre 4 más, nosotros vamos a trabajar con la especie sulfito. Bien, entonces en este sentido, por eso normalmente si nosotros queremos atrapar al dióxido de azufre presente en un compuesto, hacemos algo similar a lo que hicimos para el caso del cloro. Recuerdan cuando vimos el método de obtención de cloro, donde al final teníamos una trampa donde teníamos hidróxido de sodio para que el cloro, al ponerse en contacto con esa solución, tuviéramos un equilibrio hacia la forma de la sal y no hacia la forma ácida, porque la forma ácida, al igual que lo que ocurre acá, está favorecida a la especie gaseosa. Por otro lado, y es algo que nosotros vamos a hacer hincapié cuando veamos pues el práctico la semana que viene, el jueves, vean la diferencia en cuanto a los potenciales de reducción de ambas especies, lo cual está de alguna manera relacionado con lo que hemos dicho anteriormente en cuanto a la cantidad de la especie en la forma ácida. Bien, acá, ¿qué quiero resaltar? Otra vez, fíjense que les planteo el diagrama de Frost. ¿Para qué está planteado esta idea? Primero, para plantear el carácter oxidante de la especie y por otro lado, para que vean que en la forma ácida la diferencia en cuanto a los potenciales de reducción. Vean la diferencia que tenemos acá con lo que tenemos para el dióxido de azufre y el sulfato. Bien, y entonces en función de la importancia que tiene el sulfito como sal, vamos a ver algunas de las reacciones. Primeramente, si yo lo que tengo es una neutralización parcial del dióxido de azufre, tengo la formación del hidrógeno sulfito, que si yo lo hago reaccionar con una cantidad de dióxido de azufre, voy a obtener el ion bisulfito. Neutralizando este ion ácido, tenemos el ion sulfito, que es el que nos interesa analizar en cuanto a la posibilidad de formación. Primero, de las reacciones de equilibrio de lo que hemos planteado anteriormente con un ácido, pasarlo de la forma acá, que lo tendría en forma gaseosa, a la sal, donde lo tendríamos disuelto totalmente en solución. El otro caso acá es su oxidación para formación del ion sulfato. Acá también recuerden las características oxidantes de este muchacho y por tanto tenemos la formación del ion sulfato. Recuerden, si no, la reacción donde después adicionábamos sulfato de potasio y la formación del ion sulfato de sodio para la precipitación del ion sulfato que nos caracterizaba la presencia de este ion. Recuerden esa síntesis, vean, si no se acuerdan, el práctico de halógeno. Acá una reacción muy interesante para la formación de el ion tiosulfato y acá un compuesto que hay una reacción que habíamos visto ya, la de formación del cloruro de tiónido. Estos iones, en función de lo que hemos visto anteriormente, para el tiosulfato, que ya conocemos que tiene esta estructura, ¿qué es lo que me interesa que ustedes recuerden? Las reacciones de oxidación-reducción, donde nos permiten valorar, como vamos a ver en el práctico del jueves, una cantidad de yodo, es un método que se utiliza, con la formación y la reacción que ya conocemos de pasando de tiosulfato al tetrationato. Por otro lado, y simplemente para tener en cuenta, es que no es estable el ácido correspondiente. Se descompone
inmediatamente para la formación de dióxido de azufre y azufre en el medio. Bien, lo más importante, o la aplicación más importante que hemos visto a lo largo de la cursada, está relacionado con las valoraciones redox del tiosulfato. Los peróxidos disulfatos, aparte de su estructura, que es algo que nosotros ya hemos visto, lo que nos interesa es su carácter oxidante. En el caso de los ditionitos y de los ditionatos, lo que me interesa que ustedes tengan presente es las estructuras de los mismos. En cuanto a la formación de cadenas de átomos de azufre a lo largo de la especie, que pueden ir desde 0, que sería el compuesto del ditionito, hasta 20. Bien, acá tengo estructuras de los mismos para que recuerden que tenemos el tiosulfato, tenemos el ion sulfito, las estructuras redox y demás, y el peroxisulfato. Bien, vamos a ver ahora de la misma manera que vimos el método de Ostwald para obtener ácido nítrico en el caso de los compuestos del grupo 5, vamos a ver el método de obtención de ácido sulfúrico, que se conoce como método de contacto, porque la hidrólisis del trióxido de azufre no es un método con buen rendimiento para la obtención de ácido sulfúrico. El método de contacto se basa en la solubilidad de parte del trióxido de azufre sobre ácido sulfúrico para formar el ácido pirosulfúrico, que tiene estructura de este tipo. ¿Qué es lo importante de este método, más allá del producto y la importancia que tiene el ácido sulfúrico? Vamos a analizar algunas de las características porque nos permiten analizar parte de lo que vimos anteriormente en cuanto a el aumento del rendimiento de una reacción. Primero, la acción de un catalizador. La acción de un catalizador va a disminuir la energía de activación y por tanto va a favorecer las interacciones entre las moléculas de oxígeno y de dióxido de azufre y por tanto va a favorecer la formación de trióxido de azufre. Observen que al igual que en el caso del amoníaco, un aumento de la temperatura de reacción no favorece la misma y sí un aumento de la presión en la reacción. Y en el otro caso que estamos analizando acá, tiene el proceso de contacto en el cual se disuelve el trióxido de azufre sobre el ácido peróxido sulfúrico y la descomposición del mismo para obtener el ácido sulfúrico. Simplemente ahora acá algunas características que son interesantes para tener en cuenta cuando estemos hablando de los sulfatos, la formación de compuestos que son solubles siempre que no estén presentes los elementos del grupo 2, que recuerden que aumentan al pasar del calcio al bario, aumentan su insolubilidad. En función de eso, esto es un método para obtener los iones en fase acuosa. Y otras características que me interesaría marcar acá, algo de lo que vimos para el hidrógeno carbonato o el bicarbonato, que solo son estables lo podemos obtener exceptuando el del litio para los elementos del grupo 1. Bien. La lluvia ácida, que se puede presentar también producto de las características de la toxicidad de los óxidos de nitrógeno o producto de los óxidos de azufre. Los óxidos de nitrógeno se producen, por ejemplo, a partir de la combustión incompleta dentro de los motores de los autos. Bien, estos al pasar a la fase de la atmósfera interaccionan con el agua y nos dan lo que uno conoce como lluvia ácida, que tiene influencia sobre las características de acidez de los suelos y a la vez también atacan, por ejemplo, la estatuas y demás que son formas de carbonato, el ácido
sobre esa especie genera una reacción donde el carbonato presente pasa a dióxido de carbono y por tanto son a veces la destrucción del patrimonio que uno observa, más allá de toda también la influencia que tienen sobre los procesos de la agricultura. Bien, bueno, entonces en función de esto está la reacción que planteaba respecto a cómo puede afectar las estatuas o patrimonios mundiales, en dependencia de lo que fueren. Piensen lo que hubiera sido, lo que sería la acción de esta especie sobre el David de Miguel Ángel, por ejemplo. Vamos entonces, ¿qué me interesa ahora a ustedes o qué yo quisiera que ustedes hicieran ahora cuando analicen o preparen el práctico que se va a explicar el jueves, que pongan atención en los procesos de obtención de amoníaco y de ácido nítrico y vean las diferencias de un método a nivel industrial con un método a nivel de laboratorio. Por otro lado, las características redox que tienen en las reacciones que van a ver en función de la concentración del ácido. Eso es algo importante y quisiera que ustedes pusieran atención. Recuerden que en un caso van a obtener la formación del monóxido, en otro caso la del dióxido, y se diferencian por los colores. En el caso del dióxido es un color pardo. Lo mismo, este es un método muy interesante, el método Yelda para la obtención de amoníaco y el método de obtención de dióxido de azufre. Vean las similitudes con lo que vimos para el caso del cloro y las propiedades del azufre en cuanto a su carácter reductor y demás, y después compararlo con el sulfito. Y finalmente vamos a ver el método de la determinación, la valoración del dióxido de azufre. ¿Qué es lo que vuelvo a decir que me interesaría que ustedes vieran? Es si ustedes antes del práctico pueden llevar las reacciones escritas. Y después, en el práctico, tratar de ver las diferencias cuando estamos en un medio o cuando estamos en el otro. Eso es lo que sería interesante desde el punto de vista químico que ustedes pudieran analizar. Y evidentemente tener las redox. Bien, bueno, entonces ya para concluir, que mi garganta está casi que no va más, vamos a resumir algunas de las reacciones que hemos visto. Para el nitrógeno, evidentemente lo más importante, la obtención de amoníaco, que se me demoró porque puse la del nitruro, y en este sentido nos sirve para hablar de la estabilidad nuevamente de este compuesto. Recuerden que forma un triple enlace y que por eso, por ejemplo, no puede formar compuestos los nitruros con cualquier elemento, y a la vez que esta característica de formación de triples enlaces es la que está presente para compuestos como cianuros y demás. Bien, en el caso del amoníaco, su importancia en cuanto, por un lado, la formación de los cloruros respectivos. Recuerden que en función de estos haluros que se están formando acá, disminuye el carácter básico y a la vez la estabilidad, siendo más estable el del cloruro. Algo importante, nuestro equilibrio en el medio del ion amonio con el amoníaco. Recuerden que el amoníaco también se puede nombrar como hidróxido de amonio, pero hay una diferencia en cuanto a la característica ácido-base de cada uno de ellos que vimos cuando estudiamos los ácidos de las bases. Recuerden que acá tenemos una base de Bronstein. En el caso acá tenemos una oxidación que nos lleva de este señor acá, como el método que vimos para el método Oswald. Acá me faltó el oxígeno que no, evidentemente no lo puse. Y recuerden que este muchacho también lo podemos obtener por directamente tratamientos térmicos. En el caso del amoníaco, nosotros podemos tener a partir de los nitritos, nitratos, pero es mejor con una ácida de un metal en función de lo peligroso por lo explosivos que son estos compuestos. Bien,
Acá pónganle atención también a los métodos industriales en el caso de la obtención de amoníaco, el método de von Haber. En el caso del fósforo, ¿qué es interesante acá analizar? Bueno, por un lado, la obtención de los correspondientes haluros. Y por otro lado, las reacciones de protólisis. ¿Qué es una reacción de protólisis? La de formación de un catión en el medio, protonar al sistema. Acá tenemos un ejemplo, una reacción de protólisis. La reacción de hidrólisis es una reacción con agua, donde acá a partir de este señor puedo obtener el ácido correspondiente. Una reacción de hidrólisis es porque siempre estamos considerando al agua. Si estamos hablando de alcohólisis es porque en vez de agua estamos considerando un alcohol. Y una aminólisis es porque estamos considerando amoníaco. Respecto a esto, simplemente plantearnos que cuando estemos hablando de amoníaco, lo importante que es nuestro muchacho en el caso de los fertilizantes y en el caso de este señor también podemos tener compuestos que son fertilizantes y compuestos organometálicos. Compuestos organometálicos es la reacción que tenemos con el reactivo de Grignard con el haluro de fósforo correspondiente. Por otro lado, la obtención de los ácidos y su descomposición a ácido pirofosfórico. Y recordarle que de los óxidos de fósforo, los más importantes son los de fósforo 3 y fósforo 5 para la obtención de los ácidos correspondientes. En función de los ácidos que tenemos acá, los dos que más me interesan son el ácido fosfórico y el fosforoso. Recuerden revisar las estructuras de Lewis y las características ácido-base de los mismos. Los compuestos del grupo 6, lo importante que es el oxígeno. Acá simplemente adjunto acá las características del diagrama de Force para el agua oxigenada y recordar en ese sentido lo reactivo de la misma y la capacidad de bismutación que tiene la misma y que por eso muchas veces si no conservamos bien el agua oxigenada, lo que nos va a quedar en el medio va a ser agua y el oxígeno que va a ir al medio. Bien, recuerden las características de reactividad de los mismos y cómo varían en medio ácido y medio básico. Importante tener en cuenta cuando estamos hablando de los óxidos, la formación de óxidos básicos con los elementos del grupo 1 y 2, los óxidos de hiperóxidos que se van a formar para el caso del grupo 1 y grupo 2. Recuerden que el litio forma óxidos, mientras que el sodio forma peróxidos y potasio superóxidos. Bien, hablamos ya de las características básicas de los mismos y las características ácidas para el caso de los elementos con nitrógeno, azufre, que analizamos hoy. También en otro lado interesante, y lo marqué acá porque es el único caso donde vamos a encontrar el oxígeno con estados de oxidación positivos solamente con el flúor, debido a que es un elemento más electronegativo. Bien, y por lo demás, la diferencia de reactividad del oxígeno con el ozono, del oxígeno con el agua oxigenada. Esas son las cosas que me interesa que ustedes tengan presente respecto a los óxidos de este elemento. Para finalizar, las reacciones con el azufre. Fíjense que acá lo más importante va a estar dado por las reacciones que vamos a tener para los elementos de la formación de sus sales, más que el elemento solo. Directamente, cuando estamos planteando acá el azufre, vamos a analizar la formación de los haluros. Recordemos que son poco estables, por tanto, son mucho más interesantes las reacciones del dióxido de azufre para la formación de la sal y todas las reacciones que están relacionadas con el ion sulfito, que en este caso recuerden que es el bisulfito. Acá con toda intención puse el azufre 8, pues nosotros normalmente
a la hora de plantear el azufre lo planteamos solamente de esta forma y está bien, nosotros vamos a plantear diferente, pero el azufre forma cadenas, por eso es que en muchos casos pueden, sobre todo de libros de química inorgánica, van a verlo el azufre de esta forma escrita. Bien, y entonces acá simplemente la reacción de continuación de las reacciones que vimos para el ácido sulfuroso en la formación de mi equilibrio con la sal y la misma formación de el tiosulfato y posterior ditionato o ditionito en función de la oxidación que estemos realizando. Bien, simplemente acá está resumido de alguna manera el método de obtención del ácido sulfúrico por el método de contacto, cómo a partir de la neutralización de este ácido formamos la sal y cómo a partir de esta sal podemos tener iones en solución y la identificación de que tenemos iones sulfato presentes con una sal de bario que me va a precipitar el sulfato correspondiente. Acá, de la misma manera que analizamos acá la formación del ditionato, está la formación del peroxisulfato. Acá simplemente queremos llegar al inicio a partir de reacciones de reducción, porque, por ejemplo, como dijimos anteriormente, la reacción de formación del sulfuro de hidrógeno o cualquier hidruro, excepto el agua, es mejor a partir del sulfuro o del uro correspondiente y su reacción con un ácido. Bien, con esto terminamos todo lo que está relacionado a la química de estos grupos. Vamos entonces a terminar lo que está viendo acá. Vamos entonces a volver a... Ya pueden hablar, pueden respirar, pueden tomar agua. ¿Me permitís una cosita, Pepe? Todo lo que quieran. Si me permiten, voy a tomar agua yo. No, vos toma todo lo que Alma, quieras. me querías hablar a mí. No, los chicos. Ah, bien, perfecto, entonces. Ya, simplemente de contarles y decirles que para el jueves traten, como les dijo Pepe, de plantearse todas las reacciones y de imaginarse cómo sería el trabajo práctico en el laboratorio. Así que bueno, eso. Fíjense que la mayoría de las reacciones, si no todas no, pero la mayoría de las reacciones son de tipo redox y son reacciones que pueden encontrar en la primera pregunta de la guía de óxido de reducción. Así que miren ahí, fíjense y saquen lo que tengan ya de lo que hicieron antes, ¿no es cierto? Bueno, eso. Bueno. Bien. Bueno, ahora ya que ya estamos todos tranquilos y vi ya que cerré las preguntas respecto a esto o en general de todo, preguntas que quieran hacer ustedes. No. Sí, me demoré un poco más de lo que pensaba. Pero como la culpa la tiene Marcelo, siempre hay que echar la culpa a alguien, porque como separamos, que me pareció muy bien separar el práctico del grupo, entonces me embullé en todo lo que está respecto a la química descriptiva de estos dos grupos y capaz que lo hice demasiado largo. Así que discúlpenme si los atormenté un poco. Estuvo bien para dejar bien en claro. Bueno, gracias, Patri, tú siempre tan amable. ¿Cómo? No, te digo, me pareció que aclara en esta situación, hay que aclarar lo más posible. Bueno, la verdad es que, porque uno siempre tiene que verle ventajas respecto a la posibilidad de hacer este tipo de encuentros, hizo que abordáramos los grupos con mucha mayor profundidad de lo que veíamos anteriormente. Sí. Y entonces se pudo explicar más, porque si no realmente este era tema que muchas veces los alumnos tenían que hacerlo más individualmente. Así que, qué sé yo. No prometo nada, pero si querés reviso a ver si hay algún video de alguna de las cosas estas. Mirá,
No sé si voy a Hacer una encontrar. cosa. Marcelo preparó para el jueves muy claro un PowerPoint donde están todas las reacciones. Si después de eso tú quieres hacer algo, trabájalo sobre eso que va a hacer Marcelo en todo caso para que no trabaje al divino botón, diríamos. Pero realmente yo creo Está bien, que completo. esta división Sí, que se hizo del tema va a ser posiblemente donde el práctico quede más claro, porque vamos a tener más tiempo para discutir las reacciones. Se buscaron más cosas y yo realmente estoy muy satisfecho de cómo se van a mostrar las cosas y creo que salvando la dificultad que evidentemente tiene esto de que los muchachos no van a trabajar en el laboratorio, pero claro. por lo menos desde un punto de vista demostrativo se abordó con bastante profundidad. Esa es la verdad. ¿Y Marcelo lo va a subir mañana por ahí a los Esa archivos? pregunta para Marcelo. Listo, bueno, vemos. Bueno, sí, por ahí. Pero que Está ya bien, está hecho, está porque ya yo lo vi. Claro, Así no, que, si de eso Marcelo seguro que se va a entender no, bien. ya hecho está y está bien. Muchachos, abran y pregunten ahora, o si no había una acá que me había dicho que tenía algunas preguntas. Sí, yo, profe, estoy esperando que mis compañeros pregunten primero, pues son bastantes. Bueno, No quiero para tomar allá. todo el tiempo. No, está Por bien. ahí alguien que tenga una sola pregunta y yo tengo como 5 o 6. Alabado a Dios. Bien. Profe, primero tenía una duda sobre la geometría cis-trans. Sí. Yo tengo anotado que tiene que ser cis y trans para todos los compuestos, pero después leí en otra anotación. No, lo que tiene que estar presente es la cis y la trans. Sí, claro. Claro, pero tiene, por ejemplo, si yo tengo un compuesto que tiene 2 ligantes iguales y otros 2 diferentes, ¿va a haber geometría cis-trans ahí? ¿Solamente respecto a un compuesto? Pero parémonos para poder explicarnos. Sí. ¿Sobre qué tipo de compuesto lo estás analizando? Porque si el compuesto es tetraédrico, no vas a tener isomería cis-trans porque son equidistantes. Arrancamos. Entonces es muy importante, en general, se lo digo para todos, que lo primero que uno tiene que hacer es ubicarse en qué complejo estoy hablando. Y ya después de eso generalizamos. ¿Para qué compuesto? Por ejemplo, una estructura cuadrada plana que tenga dos ligantes A. Acá tengo. Hoy no sé por qué me desperté con el cobalto arriba yo. Vamos a poner acá porque me gustó esta. Acá sí. Bromo, cloro, diacuo, cobalto 3. El tipo acá lo tenemos, acá tengo bromo, tengo cloro, acá tengo un agua y acá tengo otra. Mira, este bromo con este cloro es cis, bromo, cloro. Y si ahora yo lo pongo así, es trans, complétalo. Viste que yo soy vago. Sí. Bromo, cloro. Y ahora tengo agua, tacata. Ahora tengo agua, tacata. Y ya, ahí lo tienes. Sí, profe, lo entendí. Ahí está, tiene el compuesto que tiene isomería geométrica. Claro, yo tenía cualquier cosa anotada, era como que para que sea cis o trans tenía que ser el mismo compuesto, o sea, cloro, cloro, agua, agua, no. No. Puede ser entre compuestos diferentes. Recuerda que la isomería, ¿cuál es la característica de la isomería? Que la fórmula es la misma, cambia en las posiciones que tiene. Sí. Ya. Bien. Ahora sí. Ok, perfecto. Pasa a la otra. En el punto 4 de la guía. ¿4 de qué? De la guía de compuestos. De complejo. Perfecto. Sí. En el 4B. Espérate, mía. Sí, ¿Tú crees que me la sé de memoria?
Yo sé que Perdón. ustedes piensan que nosotros no sabemos las cosas de memoria, pero te juro que no, ¿eh? Déjame encender la luz acá. Porque hoy la verdad que no puede haber día más invernal que hoy. Bueno, sí, con más frío puede haber más, vale. Pero está gris. A ver, voy para allá. El 4. ¿El 4 cuánto es? En el 4B, ¿tengo que Sí. hacer con el complejo y el Sí. añol lo mismo que hice en el A con el agua? O sea, ¿tengo que hacer exactamente lo mismo? Sí. Ah, ok. Porque no entendías qué No, tenía que hacer. Tengo que ir mira, reemplazando te el... hago uno y lo demás lo haces tú. Esto es muy Sí, sí, fácil. sí. Yo siempre pienso que hay veces por lo fácil que es, la gente se complica. El hexágono. Si lo hago completo, son 6 grupos cianos dando el hexaciano ferrato. Ahora, ¿qué es lo que te piden a ti? Que vayas haciendo la sustitución 1 a 1. Ah, sí. Sí. Ya lo entendí. Ahora sí. Ya no escribo más porque me dijiste que sí. Sí, Así que profe, me lo dijiste que entendí, sí como para que me lo entendí. callara. No, Sigue. sí. Pues. En el punto 7... Un segundo, Sí. enseguida, ¿eh? El resto, si le da vergüenza hablar, lo entiendo perfectamente porque a mi hija le pasa lo mismo preguntar por el Zoom. Lo pueden escribir, no se queden con dudas. Escríbanlo si tienen alguna duda, y eso no es porque quiera callar a esta chica, es para tratar de aprovechar el tiempo. Escriban las dudas que tengan y si no tienen dudas, perfecto. Sí, mija, sigue ahora, la tercera. En el punto 7, el B, la última parte, El dice mismo un alfa D. Sí, en la misma guía, el punto 7. El punto B dice el alfa D y no sé a qué se refiere, profe. El alfa D será, porque sigue, será positivo o negativo. Yo hice las partes anteriores, pero esa B. pregunta no la puedo Y en responder. el D, en el C es lo mismo, pero en el C la diferencia del C y el B es que en el B tú tienes exceso de la forma destro. Entonces, si tiene exceso de la forma destro, va a girar hacia la derecha. Pero en el C, como tiene igual concentración, una mezcla racémica, y como una mezcla racémica no gira para ningún lado. Sí, esa parte yo la entendí. Pero con el alfa de ese, ¿a qué se refiere? El medio El será alfa, positivo eso y es negativo. simplemente el ángulo que tiene. Ah. En el polarímetro, él tiene una cosa que es así. Y entonces, en función de cómo gira el plano de luz, cuando está polarizada y está así, la tienes en cero. Si está orientada para acá, lo tienes hacia la derecha. Entonces tienes, respecto a esto, giró un alfa. Y entonces tú ves una zona oscura que te marca cuánto giró. Y subes al equipo y lees el ángulo de inclinación del plano. Sí, entendí. Es una cosa realmente técnica que si no trabajas con él no tiene mucho bollete. Pero Sí, bueno. sí. Y el punto 12, profe, ya después del 12 no. Traté de hacerlo, pero la verdad no lo entendí. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere el punto 12? Ese yo lo hice, ¿eh? Ah, está hecho listo, lo busco en los videos, no pasa nada. No, pero está. Simplemente lo que tienes que hacer es llevar el elemento. Fíjate, pasó. Tienes 3 de 7, 4 S1. Y te dicen que pasa a ser M 2 más. Por tanto, pasa a ser 3 de 6. Y entonces tienes que hacer teoría del campo cristalino para alto spin y para bajo spin. Sí, esa parte la hice, no sé si está bien, pero la reviso, lo comparo con lo que hizo usted. El momento magnético sería aplicarlo N más 2. Yo te hago el de bajo spin. Mío para el de bajo spin es igual a 0.
Y entonces lo otro que tienes que analizar, si es de bajo spin, es porque el desdoblamiento, cuando es el delta de bajo spin, evidentemente va a ser mayor que el delta de alto spin. Y si es mayor el desdoblamiento, mayor estabilidad del campo. Me perdí, profe, perdón. ¿En qué Lo parte? seguí, pero me perdí. Sí, no, pero está bien, está bien. ¿En qué parte te perdiste? Porque Es que yo yo leí... llegué hasta la parte donde hay que hacer, plantear los esquemas de bajo y alto spin. Bien. Pero en el punto B, cuando dice calcular la estabilidad del campo cristalino, ahí me perdí. Lo explico. Cuando tú haces la estabilidad del campo, para el de bajo spin, los 6 electrones te quedan acá. Entonces tú dices, el desdoblamiento del campo, tú dices, este señor, acá, este es el pedazo que es negativo, y tú dices, menos, tienes 6 que multiplica a 0,4 delta octaédrico. Y eso te da menos 2,4 delta octaédrico. El 0,4 es porque esto vale 0,4, esto vale 0,6, de manera que 0,6 por 4 es igual a, a menos 0,4 por 6, y la diferencia de todo te da 0. Y lo otro que yo te dije fue, cuando tú tienes un bajo spin, el delta para el mismo complejo, el mismo átomo central, si tienes bajo spin, es porque el valor del delta es grande. Si el valor del delta es grande, el compuesto es más estable. Si es bajo spin, es porque el desdoblamiento del campo es grande. Porque los electrones están acá en lugar de estar arriba. ¿Por qué? Porque la energía de desdoblamiento es mayor que la energía de pareamiento y por tanto es más estable vencer la repulsión electrónica acá que saltar al nivel superior. ¿Entendiste ahora? Sí, creo que sí. Voy a tratar de plantearlo y cualquier cosa. Bueno, no hay problema. Si no lo entendiste, me preguntas por el correo. Si quieres, te lo vuelvo a explicar ahora más despacito. El ejercicio está resuelto. Tengo que tratar de plantearlo y mirarlo por las dudas. Siempre es importante que relaciones la estabilidad de un compuesto en función del desdoblamiento del campo. Por tanto, en ese sentido, o vea tus notas, o vea el libro, que sería lo más importante, que fuera el libro, o vea el teórico. Sí. En ese orden, libro, teórico, notas. Porque en ese orden debe haber menos errores. No porque esté diciendo, pero no, escribiendo se puede equivocar, en veces no la puro. Y en teórico yo me puedo equivocar. El libro, aparte que lo hizo un tipo que sabe más que yo, es una cosa que recibe un proceso de edición. Y si de contra el libro que ustedes están viendo es una segunda edición, está 3 o 4 veces revisada las cosas de manera que tengan menos errores.